Hola a todos, buenas tardes, días, noches, lo que sea, en donde me estén viendo, si me están escuchando cocinando, si me están escuchando manejando, estudiando, haciendo su trabajo, lo que sea. Estamos en un nuevo capítulo de Gaia para hablar de uno de los artistas más importantes del siglo XX, quizás de la historia, que como ven en la lámina, si me están viendo en YouTube o si me están escuchando, es Vasily Kandinsky, un ruso de estos tan locos que nos fascinan a todos. Para empezar a hablar, primero quiero agradecer a la persona que me sugirió este video por Instagram. Se me hizo una muy buena idea, la trabajé, la estudié y muy interesante, muchísimas gracias. Y bueno, también los libros en los que está basado el capítulo de hoy y las fuentes, digamos, para que no se me pierdan un poco y para que yo no me pierda tampoco, que son Vasily Kandinsky de Mijail German, que es un libro que habla pues de su vida, de algunos aspectos biográficos, artísticos y, digamos, pictóricos de él, de Mijail German, como ya dije, algunos pasajes del libro Kandinsky y yo, de Nina Kandinsky, y sobre todo en una parte del podcast inspirada en el video de Antonio García Villarán sobre Nina Kandinsky, que bueno, lo pueden buscar en YouTube, es un video genial, y él hace videos muy chidos. Muchas gracias también. Y bueno, como en el orden de todos los capítulos de Gaia de esta segunda temporada, que ya vamos en el capítulo 8, el capítulo de hoy, el nombre que tiene es Kandinsky, Destino. Y vamos a hablar un poco, empezar hablando de la vida de Kandinsky antes de que, digamos, de su trayecto hasta pintar algunos aspectos de ahí, otros eventos relevantes hasta que muere. Entonces, bueno, Kandinsky, por el nombre, creo que es un poco obvio que él es ruso. Nació en Moscú el 4 de diciembre de 1886, pero a diferencia de muchos rusos, pues él no vivió en Rusia mucho tiempo o no tiene estadías tan largas en Rusia, eh, sino que sus padres se mudaron a Odessa en 1885, a los 5 años, perdón, y su tía lo cría hasta 1885. Sus primeros acercamientos con el arte es empezando a estudiar dibujo y música. Esto es una parte muy importante de Kandinsky, ya que muchas de sus obras están inspiradas en las composiciones musicales de la época y tenía bastantes amigos músicos y discutía y escribía sobre arte y música igual. Él, bueno, avanza su vida y bueno, su tía lo cría, como ya habíamos dicho, hasta 1885 y él, como pues todas las personas sin sentido artístico que hacen podcast sobre arte, decide estudiar una carrera que pues, a ver, estaba ahí, digo, no es como que él sea un inspirado de eso. Él se matricula en Derecho y Economía, unas carreras bastante divertidas, a mi parecer. Y bueno, digamos que es, es su primera dedicación, algo así como Henry Matisse, que Henry Matisse ya vimos que fue abogado. Igual Vasily Kandinsky fue abogado, hay mucho abogado frustrado en este podcast. Así que bueno, su esposa, él tiene su primera esposa, se casa 2 veces, su primera esposa es Anna Chemiakin, y él, pues bueno, estaba ahí, las circunstancias de la vida lo llevaron a donde lo llevaron, y da una cátedra en la Universidad de Moscú. Incluso él llegó a hacer un estudio importante sobre los salarios de los trabajadores, sobre derecho laboral, una nota que tengo ahí. Y bueno, más o menos como Matisse, digamos que se empieza a aburrir de las cátedras del derecho y de la economía y de todas estas cosas aburridas que no contienen abstracción, sino que contienen pura rectitud, rectitud, rectitud. Y bueno, llega a estudiar con Antonas B. o con Fran Stock, que se va a ser uno de sus grandes amigos, hasta que bueno, no deja de ser su amigo, pero en 1901 funda la Falange, no la Falange española, sino la Falange así a secas, la cual tenía su propia escuela de dibujo. Como podemos ver, Vasily Kandinsky tenía una vocación académica o un gusto por enseñar bastante marcado, ya que pues dio clases en la universidad, también de dibujo, de pintura, etcétera. Y la Falange organiza, además de tener su propia escuela de dibujo, organiza 12 exposiciones. Y otro de los elementos más importantes de la vida de Kandinsky es que él es también, digamos, es un artista de pintar cuadros hermosos, pero también es un artista de escribir mucho. Él escribe bastante sobre teoría del arte o música, ensayos, etcétera. Entonces tiene una faceta como escritor. La Falange, después de vivir sus mejores años y sus mejores cosas, se disuelve en 1904 y bueno, pues Kandinsky dice, chale, pues ahora qué.
y, digamos, relacionado con el arte, él expone en el Salón de los Autónomos de 1904 hasta 1910. En el libro de Mikhail German, eh, marcan mucho las épocas en las que Kandinsky está en Moscú, porque él no estuvo mucho tiempo en Rusia, y estas 2 épocas van a marcar, digamos, su sentido artístico y su modo de ver la vida, el arte, la música y la pintura. Y bueno, también participa Kandinsky era, mm, interesante en el sentido de que le gustaba asociarse. Entonces, asociarse, dirigir, exposiciones, dirigir grupitos, etcétera. Entonces, era como un amigo de todos, porque siempre asociaba para nuevos grupos de artistas. Entonces, se asocia otra vez en una nueva asociación que se llama, curiosamente, la Nueva Asociación de Artistas de Múnich, la cual expone algunos años hasta que, pues, se disuelve, ¿no? Y bueno, en 1911, Kandinsky escribe su obra maestra de los libros, que tiene obras maestras en pintura, pero de los libros, su obra maestra, por lo que va a ser reconocido, en teoría del arte, que es Lo espiritual en el arte. Escribe Lo espiritual en el arte y posteriormente, va a generar el proyecto de la obra que estamos aquí hablando, que estamos aquí viendo, que es El jinete azul, que bueno, vemos que hay un jinete vestido de azul, por eso se llama El jinete azul. La Blue Reiter, en alemán, que es un grupo de artistas que van a publicar una recopilación de obras, una recopilación de reproducciones y también de música contemporánea y escritos de arte, lo cual va a ser un punch muy fuerte para la época y se va a convertir en un movimiento muy relevante y quizás por el que es más conocido, ya que casi cuando hablamos de Kandinsky y buscas un artículo sencillo de él en internet o en algún video de YouTube, pues no se habla de la Falange o de la nueva Asociación de Artistas de Múnich, pero sí del Jinete Azul, se habla muchísimo del Jinete Azul. Y bueno, ya llega, y bueno, a partir del Jinete Azul ya muchísimas obras de él y exposiciones van a llegar a Nueva York, a Estados Unidos, que digamos que Estados Unidos es un mercado muy fuerte. En 1917 se casa con Nina, que ya hablaremos de Nina adelante, y ya para 1921 estuvo, termina su segundo periodo en Moscú. Como vemos, pues él pasó por 2 eventos importantes de la historia mundial, como es la Primera Guerra Mundial eh, y la Revolución de Octubre. Y bueno, en estos años ya se da cuenta, Kandinsky pues ya es bastante grande, es uno de los artistas longevos tipo Matisse, muy saludables ellos, porque vivieron muchísimos años. Y pues él ya le habían fallecido varios de sus amigos y como que no se hallaba. Entonces, bueno, siguió exponiendo, siguió creando obras, siguió escribiendo y publica otro libro importante que es Punto y línea sobre el piano en 1926. Y también dio clases en la Bauhaus, en la Academia de Bauhaus. También se menciona mucho que dio clases en la Bauhaus. Pasaron los años, siguió casado con Nina, etcétera, 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 etcétera. Y murió finalmente en 1944. Y así pues fue la vida de Vasily Kandinsky. Y como vimos, bueno, mencionamos algunos de sus sucesos importantes, sus movimientos que encabezó, como la nueva asociación de artistas, la Falange, el Jinete Azul, los libros que escribió, como El espiritual en el arte, bla, bla, bla. Esto para que se den una idea del panorama histórico de Vasily Kandinsky en la época en la que estuvo y de que él fue muy longevo y no empieza a pintar hasta ya muy tardía edad. Así que bueno, ya que hablamos de Vasily Kandinsky, vamos a hablar de el destino. El destino de que él tenía de conocer a Nini Kandinsky, a quien, según varios autores, varios videos, varios libros y varias fuentes, le debemos conocer a este gran artista. Muy bien. Como vimos, vamos a hablar de la segunda esposa de Vasily Kandinsky, la cual es Nina Kandinsky, obviamente. Ella, como vemos, era muchísimo más joven que él y a ella se le atribuye, digamos, un carácter como lo que es Theo Van Gogh con Vincent Van Gogh. Si conocen la historia de Van Gogh, que ya platicamos aquí, él cuando, digamos, se asemeja con la historia de Kandinsky en el sentido de que eh, cuando Van Gogh estaba vivo, pues sí tenía acercamientos con artistas como Gauguin, eh, entre otros, pero no, digamos, no era famoso, o sea, no vivía del arte, vivía muy austero. Igual que Vasily Kandinsky no es que estuviera teniendo lana, o sea, que haya donado muchísimas, haya hecho tantas y tantas exposiciones o vendido algunos cuadros. Ellos realmente vivían muy austeramente, especialmente en Kandinsky.
Y Nina Kandinsky provenía de una Nina, pues, venía de una familia aristócrata rusa, entonces ella estaba acostumbrada, pues, a tener dinero y joyas. Y siendo muchísimo más joven que él, Nina Kandinsky, pues, apoyaba a su esposo en todo y consideraba que su esposo era pues, el mejor artista de la historia y lo mejor que hay en el mundo del arte. Pero cuando Kandinsky muere, ella buscó la manera de, pues, de sobresalir y salir adelante explotando la obra de su esposo, como lo hizo Theo cuando Van Gogh muere, intentando, digamos, hacer de marchante de las obras de Vincent. Aquí en el caso, Nina Kandinsky hace de marchante de las obras de Vasily, y gracias a ellos se empiezan a repartir, ya que ella buscó galerías importantes o coleccionistas importantes, e incluso elaboró certificados de autenticidad para las obras de su marido, de su marido muerto, perdón, ya que siendo su viuda, ella quería que él trascendiera y sobre todo quería comprarse muchas joyas. Y bueno, eso era una cosa que decían mucho, que tenía una adicción a las joyas, que le gustaba muchísimo y tenía colecciones y colecciones de joyas. Además de eso, se dice que era una señora, pues, un poco huraña en el sentido de que vivía sola y no tenía servicio y, pues, ella se hacía sola todo, e incluso cuando llegaban, esa es una anécdota que saqué del video de Antonio García Villarán, que incluso cuando llegaban a su casa, pues, ponía a los invitados, aunque fueran invitados importantes, a lavar los platos. Y bueno, Nina Kandinsky ejerce este papel de Vincent y algo, bueno, de Theo con Vincent, pero siendo su esposa. Y también algo similar a lo que pasa con Diego y Frida, pero en el sentido de que Nina no es artista, Nina es digamos, es la promotora de Vasil Kandinsky. Si conocen la historia de Diego y Frida, bueno, si no la conocen, les resumo un poco. Cuando Frida conoce a Diego, pues le saca casi 30 años. Y pues Diego era muchísimo mayor que él y ya era un artista consagrado en diferente estatus, no solo en México, como parte del muralismo mexicano, como parte de la pintura que hacía alusión a transformar a la educación del país y el sentido mexicano, sino también en el muralismo internacional, ya que Diego Rivera fue requerido inmediatamente cuando se casa con Frida Kahlo para pintar murales en ciudades importantes como Detroit, que después pintar murales importantes en ciudades de Detroit y que Frida viviera en Detroit, pues generará, vamos, muchas obras importantes de Frida y cambiará el sentido de su vida. Pero en ese sentido también la relación se parece porque cuando pues, Frida estaba con Diego solamente era la esposa de Diego, la esposa del muralista. Y cuando Nina estaba con Vasily, pues era la esposa de Kandinsky nada más, la segunda esposa de Kandinsky. Al igual que Frida fue segunda esposa de Diego. Entonces, yo viendo esta similitud, lo único que cambia es que evidentemente Nina Kandinsky no se dedica a pintar, pero sí se dedica a defender arduamente la obra de su marido, a promoverla, ya a difundirla, vendiéndola, colocándola en colecciones privadas importantes, en museos, aquí, allá, allí, creándole certificados de autenticidad, haciendo lo que sea para que la obra de su marido tuviera relevancia mundial y además eh, creando, digamos, se cuenta que ella creó la idea de que Vasily Kandinsky fue el padre del abstraccionismo, de lo abstracto. Que eso, bueno, se puede discutir con historiadores del arte, con varios libros, etcétera, pero bueno, la sola idea de que la esposa haya defendido tanto la obra, la haya promovido tanto, haya ganado mucho dinero con ella, evidentemente, y la haya colocado internacionalmente como lo que es, hasta el tal punto de nombrar a Kandinsky el padre de un movimiento, pues vamos, es una idea genial y muy interesante. Y bueno, digamos que ella es la causante, a ella le debemos todo lo de Kandinsky, de que se ha conocido el día de hoy, según se dice. Y bueno, ahí les dejo a su criterio para que investiguen más, para que vean un poco, para que consigan el libro de Kandinsky yo, que yo no lo puedo conseguir, solo encontré algunos pasajes en internet. Vean el video de Antonio García Villarán, es buenísimo, explica muchísimo mejor que yo. Yo solo tomé algunas ideas, le agregué lo de Vincent, le agregué lo de Frida y Diego, que se parece un poco, son hasta coincidencias, coincidencias del arte, coincidencias de la historia del arte que me llamó la atención, solo con la única diferencia de que, bueno, una es marchante y una es artista. Y bien, sin Nina nos hubiéramos perdido de tantas obras maestras probablemente.
Así que ya para finalizar, lo triste de la vida de Nina Kandinsky es que, bueno, estuvo expuesta porque vivía sola y algún infeliz, algún desgraciado, un día la estranguló en su casa. Ella murió tristemente sola, estrangulada en su casa, no tenía nadie porque, pues, ella, pues, no tenía servicio, vivía sola, tal. Eh, y lo irónico, el apunte es que le robaron las joyas, que tenía muchísimas joyas, pero no le robaron los cuadros de Kandinsky. Que bueno, el ladrón, aparte de desgraciado, era tonto. Entonces, bueno, esta ha sido la historia de Nina Kandinsky y su destino de conocer a Vasily. Y para agregarle más énfasis a este punto, que no quede así tan al aire, vamos a leer uno de los pasajes que pueden encontrar del libro. El libro, según lo está narrando Nina Kandinsky, y dice así: siempre he creído en la fuerza del destino, y hasta ahora no he sufrido ninguna decepción en ese aspecto. Al contrario, el destino siempre se ha mostrado durante mi vida como un amable compañero en el camino. El ejemplo más elocuente de un designio de la providencia es mi primer encuentro con aquel hombre, a cuyo lado encontraría yo mi felicidad. Por pura casualidad, si es que lo puedo llamar así, conocí a Vasily Kandinsky. Y es por eso que Kandinsky, destino. Y bueno, ya que hablamos de Nina Kandinsky, ahora vamos a hablar de, como en todos nuestros capítulos dedicados a artistas, de una de las obras maestras del buen Vasily Kandinsky, Muchos círculos. Muy bien, ahora vamos a hablar de Muchos círculos, en donde veremos, evidentemente, muchos cuadrados. Un mal chiste para rematar este capítulo. Ahí está, Muchos círculos de Vasily Kandinsky. Si me estás escuchando, amigo, amiga, por favor, hazme el favor de buscar la obra en Google, en tu teléfono, en tu laptop, donde quiera. Muchos círculos o varios círculos también se llama, de Vasily Kandinsky. Véala lentamente, con suavidad, analícela de arriba abajo, de izquierda a derecha, diagonal, en forma de X, denle una ojeada, abaníquela, véala de cabeza otra vez, enderécela con calma y dígame, o coméntame, o exclámame, ¿qué estás viendo? Pues yo lo que estoy viendo son muchos círculos. Efectivamente, la obra son muchos círculos, porque hay muchos círculos. En este periodo de Kandinsky, un poco de contexto, digamos que Kandinsky tiene una evolución, porque él combina un poco de impresionismo, postimpresionismo, entre otras corrientes, hasta llegar a lo que vemos aquí, que es la abstracción. Y bueno, voy a decir lo que a mí me parece y también lo que obtuve de buscar un análisis de esta obra, porque siempre es interesante buscar análisis de gente que se dedica a estudiar el arte o análisis de arte per se. Y bueno, una de las cosas que dicen es que combina lo concéntrico y lo excéntrico en una sola forma y su equilibrio. Entonces, digamos que esta obra intenta combinar el equilibrio de las cosas, el equilibrio de la realidad. Y es un apunte que hacía el propio Kandinsky, que se los voy a leer y que incluye lo que ya dije. Es la síntesis de las mayores oposiciones. Combina lo concéntrico y lo excéntrico en una sola forma y en equilibrio. De las tres formas primarias, apunta más claramente a la cuarta dimensión. Y quizás eso sea lo más cercano a la cuarta dimensión. En mi experiencia personal, viendo arte abstracto, siempre está estos chistes de yo podría pintar algo. Yo lo he escuchado, yo lo he visto en televisión, en todos lados. Y digo, sí, bueno, si yo pudiera pintar un Kandinsky, pues no estaría haciendo podcast, ¿no? Eso es lo que me gustaría señalar. Pero mm, no sé si alguna vez han hecho este ejercicio o les ha pasado que cierran muy fuerte los ojos y como que lo abren y ven muchas bolitas de colores. Algo así me recuerda hasta ahora, como este instante en el que medio despiertas y por la luz del sol o por la luz del foco, lo que sea, estás entreabriendo los ojos y ves bastantes bolitas de colores y de luz. Algo así me recuerda. También me suena con distintos planetas en el universo, digamos de forma armónica, porque pese a que sean abstractos,
Vamos a mencionar otra vez a Van Gogh. A Van Gogh se le decía que estaba loco, pero a Van Gogh, pese a lo que estaba loco, pintaba como Dios. Aquí Kandinsky, pese a que sea abstracto, está pintando de maravilla. Y esta paleta de colores, yo pienso que nos hace sentir que estamos realmente viendo una explosión de planetas o una colisión de planetas o algo planetario. Vidas, colores, formas que geométricamente son geniales. Aunque no sabemos si son planetas o no, digamos que esa es la idea. Y bueno, ya no les voy a dar más interpretaciones o más percepciones mías o más de Kandinsky o más de algún estudioso del arte, sino que dejaré que ustedes hagan su propia conclusión. Admiren la obra, admiren a Kandinsky, busquen a Nina, que la historia de Nina es genial, encuentren el libro y si lo encuentran, pues me dicen dónde lo compraron, para así aprender más de este maravilloso artista. Así que bueno, yo en el mundo, ya vamos terminamos el capítulo 8 de este maravilloso podcast, en donde estudiamos a Kandinsky, estudiamos círculos también, estudiamos la vida de personas maravillosas como Nina, e historias maravillosas como la de ella igual. Y bueno, fue un gusto para mí estar en este capítulo octavo. Nos veremos en el siguiente, que les va a gustar bastante, porque ya se acerca el final de la temporada 2 de Gaia. Así que yo fui Mundo, adiós y me despido con muchos círculos para ustedes también.